Perfecto, pues buenas tardes a todos y iniciamos. Sí, gracias. Buenas tardes. Bueno, en esta sesión del seminario tenemos el gusto de que nos acompañe y haya accedido a darnos la plática la maestra Isabel Escalante Membrillo, quien es profesora, como ya la conocemos la mayoría de los que estamos aquí, de la preparatoria 1. Y ella, bueno, pues si alguno no supiera, tiene mucha experiencia en en las asignaturas de probabilidad y estadística, regresión lineal y otras que ahorita ella nos platicará en la Facultad de Ciencias, ¿no? Ya no sé cuántos años sean, pero sí son muchos. Entonces, pues te damos la bienvenida, Isabel. Quedas aquí, en confianza. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, yo les voy a platicar precisamente de la estadística. A lo largo de la trayectoria, ha habido compañeros, colegas del mismo colegio y de otros que siempre me han preguntado, ¿la estadística miente, verdad? Y yo, pues no. Aquí hago una aclaración. Muchas veces la estadística se confunde ¿con quién? Con la probabilidad, cosa que son un poquito diferentes. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué me preguntan que la estadística miente? Bueno, primeramente, ¿cuáles son las etapas de una investigación estadística? Pues la primera y la que yo veo que algunos colegas se saltan es la fase preparatoria. ¿Qué hacemos en la fase preparatoria? Pues el nombre lo dice todo. Tenemos que establecer bien claramente el objetivo del estudio, porque muchas veces dicen, vamos a estudiar a los alumnos de la Nacional Preparatoria. ¿Pero qué es? ¿Los 9 planteles o solamente mi plantel? ¿Es todos, ambos turnos o solamente un turno? Entonces ahí sí yo veo que muchas veces esta fase se la están, como que están olvidando hacer énfasis en ella. Siguiente, el modo de obtención de los datos. ¿Cómo vamos a obtener los datos? No es lo mismo un médico que necesita ciertas características y hace ciertos estudios para hacer algo o una investigación estadística a un economista o a alguien de las ciencias sociales. Y aquí, más adelante lo vamos a ver, entra lo que es la famosa encuesta. ¿Cómo voy a hacer la encuesta? ¿A quién va dirigida la encuesta? Yo he trabajado en algunos proyectos Infocap y me han dicho, es que no me salió lo que yo quería. ¿Por qué? ¿Por qué no salió lo que ella quería? Porque no hacen, en las encuestas siempre hay que hacer una prueba llamada piloto. Es ver realmente mi cuestionario está funcionando, realmente mi cuestionario me va a dar la información que yo quiero, porque también hablando un poco del bachillerato, pues luego llegan los chicos y me dicen, maestra, ya hice mi encuesta y ya la voy a aplicar y ya tengo tanto y demás. Pues sí, pero ya vistes que realmente está funcionando, porque yo en general veo que nada más diseñan un cuestionario, aplican la encuesta y ya, y es donde entra lo que les digo, ya luego después no saben ni qué hacer porque no es lo que uno quería. Tenemos que definir también bien las variables de la investigación en el sentido de que algunas veces las podemos utilizar como categóricas y otras como numéricas. Podemos irlas agrupando o no las vamos a agrupar. Vuelvo a insistir, si es un cuestionario, ¿cómo vamos a medir las variables? Porque otro detalle que también yo he visto, trabajan y hacen sus formularios bonitos en Google, pero por ejemplo la edad la hacen, la agrupan. Y yo luego les digo, bueno, ya agruparon la edad, pusieron, no sé, de 10 a 15 años, de 15 a 20 años, pero ahora, ¿cómo vas a sacar un promedio? Y vuelvo a insistir, pues ahí es cuando empieza, no, pues es que no sé cómo ahora le hago. Entonces, ese tipo de detalles, pues tienen que verse en la fase preparatoria. El cuestionario, la verdad, no es nada fácil de diseñar y sobre todo en preguntas abiertas de de cómo lo cómo vamos a hacer
esas preguntas, ¿cómo las vamos a categorizar? Porque no podemos poner en una base de datos todas las respuestas que nos dieron, y más en las abiertas, que la gente luego tiende a explayarse. Luego, tenemos cómo se presentará la información. Queremos dar ya un esbozo de lo que vamos a hacer, gráficas, tablas, vamos a quedarnos solo en estadística descriptiva o vamos a llegar a la estadística inferencial, probando hipótesis, sacando, pues no sé, regresiones, etcétera. Y eso es nuestro alcance de la investigación. ¿Realmente nos alcanza para hacer algo descriptivo o podemos ahondar más a la inferencial? La segunda fase es propiamente ya la obtención de datos, que es donde yo veo que se brincan y directamente se van a obtención de datos. Vuelvo a insistir, no es lo mismo una estadística para un abogado que la estadística que a lo mejor necesita un biólogo. En ciencias exactas, pues se da mucho sobre la investigación y la experimentación. Entonces, aquí en la experimentación nosotros podemos, de algún modo, controlar a los sujetos si le vamos a dar cierta cantidad, por ejemplo, los químicos les van a dar cierta cantidad de sustancia, etcétera. Y eso es muy distinto a la elaboración de quién, de encuestas, que esas básicamente, ¿quién las necesita? Pues las de ciencias sociales. Y en las encuestas, vuelvo a insistir, elaborar un cuestionario no es fácil, obtener una muestra tampoco. Muchas veces llegan los chicos en la preparatoria y me dicen, es que ya calculé mi muestra y tiene una confiabilidad del 95%. Digo, ok, tienes una muestra probabilística. ¿Qué probabilidad le diste? ¿Qué tipo de muestreo utilizaste? Dentro de la probabilística tenemos lo que es la simple, la estratificada, la conglomerada, sistemática, etcétera. Pero aquí, ¿cuál es la diferencia en una no probabilística? Una probabilística, conocemos bien la población, les estamos asignando, dependiendo de qué tipo de muestreo vamos a tener, una probabilidad. Y finalmente, lo que resulta en esa muestra, con un error probabilístico del 90, 95 o inclusive del 99, y los resultados que obtengamos los podemos generalizar a toda la población, cosa que no podemos hacer en una probabilística. Nuevamente, haciendo referencia a la nacional preparatoria, yo veo que los maestros pues luego les dejan a los alumnos hacer una investigación, toman una muestra, y ya después me dicen, es que en la muestra salió esto y vamos a generalizar a todo. Cuidado, no podemos generalizar si es no probabilística. Pues resulta que a los chicos les gusta tomar tequila y entonces ya dicen, toda la nacional preparatoria le gusta la bebida tequila. Cuidado, eso es lo que yo siempre les he dicho y más en mis clases. Si es algo no probabilístico, no podemos generalizar a toda la población. En la probabilística, ¿qué es lo que más comúnmente utilizamos? Pues hay varios tipos. Hay el muestreo a criterio, que yo nada más considero esta persona, considero que cumple las características de mi población y la voy a entrevistar. O bien muestreo accidentado, como su nombre lo dice, por accidente quedó esta persona, la vi que pasaba y la voy a considerar. O porque está en cierto lugar, no sé, en nuestro lugar de trabajo, pues ellos me pueden ayudar. O familiares. O directamente amigos. Y el que yo veo que hacen la mayoría, pues es la famosa bola de nieve. ¿En qué consiste este tipo de muestreo? Pues este tipo de muestreo consiste en que yo le digo a mi amiga o a mis amigos que por favor contesten el cuestionario y ellos a su vez les digan a sus conocidos, amigos, familiares y lo contesten y así se va haciendo a que a su vez ellos se los den a más familiares, a más conocidos para que vayan contestando ese cuestionario. Y pues su nombre lo dice, se va haciendo una bolita de nieve.
Eso es lo que yo comúnmente veo, aunque los alumnos me digan que hicieron su muestra probabilística. Muestra probabilística es muy raro, salvo, vuelvo a insistir, definir bien el objetivo y conocer bien a la población. Una vez que ya hemos determinado nuestra encuesta, nuestro cuestionario, también aquí algo, mucho hincapié. México no tiene la cultura para contestar cuestionarios. Los mexicanos somos muy tendenciosos a no dar información y sobre todo en cuestiones financieras. Y en otros tantos, ¿a quién? A mentir. El cuestionario debe de elaborarse ¿para qué? Para que sea rápido, ameno, porque en la facultad yo he trabajado también en tesis y luego nos han dicho que en las encuestas que hacen les dicen son 10 minutos, sí, pero si ya pasan de 10 minutos la gente se empieza a desesperar y ya no terminar cuestionario. Hace tiempo participé en una ¿cómo se llama? Fui sinodal en un examen profesional y la persona que presentó el estudio pues nos decía, eran encuestas telefónicas, eran más los que nos colgaban que los que realmente terminaban de contestar la encuesta. Entonces también hay que tener mucho cuidado de que si decimos son 10 minutos, son 10 minutos. Cuando les digo que el mexicano tiende a mentir, también hay que tener cuidado con esas encuestas. Tenemos que indagar si está mintiendo en sus respuestas o no. Hace tiempo, pues a mí me llegó una encuesta también de parte de la UNAM que estaba haciendo y pues yo fui seleccionada y las preguntas pues se repetían. Entonces ahí me percaté que precisamente están poniendo preguntas de manera diferente para que las contestes y veas si uno está mintiendo. Y hasta le dije a la encuestadora y me dijo, wow, usted sí se dio cuenta. Hay gente que no se da cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces nada más contestamos por contestar. Entonces también cuando hacemos cuestionarios hay que determinar y hay técnicas para quitar todos esos datos donde suponemos que está la gente mintiendo. Y la tercera forma de obtención de datos son publicaciones ya hechas, que básicamente pues es el uso de ¿quién? De Internet. Aquí, ¿qué problema hay en las bases de datos? Bueno, que casi nadie, sea INEGI, sea Banco de México, CONAPO, etcétera, nos van a dar lo que realmente es una base de datos. Lo que nos van a dar va a ser información sintetizada. Por ejemplo, de acá, ahí me dijeron, baja información de la UNAM, de la agenda de la UNAM del 2023. Y yo lo máximo que puedo obtener es algo así. Esto, la verdad, no es una base de datos. Es nada más ya información que ya obtuvieron, que ya la están sintetizando en una tabla. Y me decía una persona, ya con esto trabaja. Si es que yo no puedo trabajar, yo no puedo considerar la variable profesor de asignatura A y profesor de asignatura B y hacer ver si hay regresión lineal. Pues ahí no puedo. En primera, ¿por qué? Porque no tiene sentido. Aunque acá se vean numeritos, pues no. Y de alguna manera, esto ya es una tabla, ya es presentación de la información que se obtuvo con los profesores. Una base de datos es que realmente me estén dando al individuo, por ejemplo, aquí es el individuo 20, de qué grupo era, el número de estudiante, no sé cómo lo clasificaron, su sexo, su estado civil, si tenía hijos, promedio del último nivel de estudios. Y aquí ya los tenemos uno por uno, cada uno de quienes, de las respuestas que dio a lo mejor en un cuestionario o a lo mejor en algún trámite escolar. Esto sí es una base de datos y aquí sí ya puedo trabajar. Es muy raro que en Internet encontremos a alguien que nos dé bases de datos. El gobierno de México ha puesto a disposición algunas bases de datos, pero también tenemos que tener cuidado cómo los está clasificando. Aquí sexo está clasificando en 1 y 2,
Pero ¿qué es el 1? ¿Qué es el 2? Ahí también tenemos que ver y no estar suponiendo que el 1 es hombre y que el 2 es mujer. También tenemos que ver que cuando nos den la base de datos, pues nos den este tipo de detalles. Aquí en promedio nivel de estudios, ¿qué es un 7? ¿Qué es un 8? Es 7 años estudiando, 8 años estudiando, pero ¿desde cuándo lo están considerando? O el 7 significa tercero de secundaria, no sé, o preparatoria. ¿Qué es lo que significa realmente quién? Estos a lo mejor códigos. En trabaja sí o no, pues bueno, ahí nos están marcando que son variables quién, categóricas. Y como les vuelvo a repetir, aquí por lo que veo, pues ya fue un cuestionario en donde ya se estuvo diciendo en cada pregunta, de algún modo ya se estaba dando la posible respuesta, porque si no dan la posible respuesta, pues se pueden traer muchos y para clasificar, bueno, ese es otro problema que también yo veo. No es tan fácil categorizar y más en preguntas abiertas. Por ejemplo, que les digas, ¿por qué te gusta la materia? Entonces ahí el alumno se desplaya y para catalogarlas y que todas tengan algo así como que sean significativas, pues es muy difícil. Una vez que ya terminamos la obtención de datos, pues nos pasamos a la siguiente fase. Ya tenemos nuestros datos. Hago hincapié también en obtención de datos. Muchas veces sí estoy de acuerdo que se necesitan una buena cantidad de datos, pero muchas veces no los tenemos. No tenemos miles de datos. Tenemos pocos datos, pero esos datos son muy significativos. Entonces, eso de que a fuerza tenemos que tener miles de datos, pues tampoco. Hay variables o hay situaciones donde no podemos tener los miles de datos. Por ejemplo, yo conozco una persona ahí de la Facultad de Ciencias que hizo su tesis de licenciatura, ahorita es profesor, y él nada más tenía 5 datos. Y con 5 datos eran 26 personas, pero solamente 5 habían tenido un siniestro. Entonces, él trabajó con esos 5 datos que eran muy buenos, hizo su tesis, hizo la investigación, era algo de seguros, y esa tesis pues ganó el segundo lugar a nivel nacional en la Comisión de Seguros y Fianzas. Entonces, ese es un buen ejemplo para saber que no necesariamente tenemos que tener miles de datos. Podemos tener miles de datos, pero también hay que depurarlos, porque vuelvo a insistir, en los cuestionarios muchas veces tendemos a mentir y debemos desechar pues todo eso que consideramos que es mal. Una vez que ya depuramos nuestros datos, ya los tenemos en nuestra base de datos, pues procedemos al análisis y la descripción. Aquí es donde podemos ver si tenemos tablas, qué tipo de tablas vamos a hacer. Después las gráficas o conjuntamente qué tipo de gráficas vamos a hacer. Y finalmente, el análisis de la información. En cuanto a la tabulación, yo recomiendo las tablas cuando tenemos un conjunto, pues a lo mejor grande, de variables o de categorías en las variables. Y podemos hacer una tabla, pero yo lo que les indico mucho a mis alumnos, si pongan de qué estamos hablando, qué estamos teniendo, porque si no ponen nada, pues también la tabla no se entiende. Y a veces es más recomendable, en lugar de estar manejando los numeritos, es mejor porcentajes. Aquí en particular yo calculé el porcentaje en base al total de profesores de la Escuela Nacional Preparatoria y pues como pueden ver salieron muchos ceros porque pues obvio los redondeé a enteros, pero si yo le pongo decimales pues a lo mejor ya sale un porcentaje bonito. También ahí hay que ver en base a qué vamos a sacar el porcentaje. Yo vuelvo a insistir, lo saqué con respecto al total, pero se pudo haber hecho con respecto a cada dependencia para ver cuántos profesores de asignatura había de categoría A, B, tiempos completos, medios tiempos, etcétera. Es lo que yo siempre he dicho, la estadística no miente. La estadística es lo
es presentar lo que tú quieras que vea la gente. Si yo quiero ver el número en general de profesores de medio tiempo en la nacional preparatoria con respecto al total de profesores que hay, es muy poco, pues bueno, hago este porcentaje, pero si lo quiero ver por dependencia, entonces estos porcentajes van a cambiar, pero yo ya estoy señalando qué es lo que yo quiero que vean con mi trabajo y que les pongan pues bien las cosas. Algo que yo he visto que últimamente se utiliza más y obvio porque es más fácil de entender es la representación gráfica. La representación gráfica, pues hay un sinnúmero de gráficas en la actualidad con el uso de los software que podemos hacer. Tenemos diagrama de arco, área de gráfica, tenemos gráficos de velas, los mapas, el de anillo, gráfico de donut, que yo he visto que ahora, al menos en la nacional, lo están utilizando mucho, pero yo considero que cada una de las gráficas tiene su uso. Y no es nada más porque gráfica de áreas es la tendencia o es lo nuevo, pues lo voy a hacer. Igual diagrama de arco. La gráfica, como lo podemos ver en la diapositiva, pues nos da una forma más rápida, sencilla, de que mucha gente entienda más lo que nosotros queremos presentar a que todavía con una tabla o con un cálculo de algún estadístico. Pero vuelvo a insistir, hay que saber, pues bien, cómo determinar qué tipo de gráfica me convendría, lo cual es muy complicado. Aquí es estar un poco jugando, ver a lo mejor el gráfico de bala, lo hago, pero ya después me doy cuenta que a lo mejor un gráfico de burbujas, pues es lo más adecuado. Eso ya depende de cada una de las personas, que sea lo que quiera presentar. También con el uso del software yo ya veo que actualmente pues ya hay gráficas muy dinámicas, lo cual es muy bueno. Pero también yo creo que hay para todo. Y en el ámbito educativo, pues yo considero que esta gráfica, pues a mí en lo personal no me sirve de mucho. Está bonita, se mueve, pero por lo mismo que se está haciendo dinámico, pues considero que se pierde el interés de lo que realmente es la información que se quiere presentar. En otras situaciones, no sé, a lo mejor en un trabajo o algo, pues sí estaría bien. La siguiente gráfica, ¿alguien me podría decir qué sería? ¿Para qué es o qué es? Bueno, la siguiente gráfica, esta de acá, pues la Biblia, es la Biblia en gráfica. Y se está relacionando cada versículo, pero como podrán ver, pues no es tan fácil de entender. Bueno, yo al menos cuando me la presentaron, pues no la entendí del todo bien y sigo sin entenderle cómo se podría explicar la Biblia así. Entonces, sí están muy bonitas las gráficas, pero creo que hay para cada situación. En la siguiente, pues tengo otro tipo de gráficas. Esa yo nada más la hice y adrede la dejé así, porque es lo que luego mucho hacen los alumnos en la clase de estadística. Hacen su gráfica, pero no le ponen títulos, no le ponen qué significa cada uno de los bienes de la serie de gráficos. Aquí me están manejando quién, una frecuencia. Yo considero que está bien, pero a lo mejor es más práctico un porcentaje y a lo mejor más entendible. Y esa es otra cuestión que veo en los alumnos y en algunos colegas.
me dicen, me dejan la gráfica así, pero al momento de explicarla me dicen que las personas de entre 25 y 29 años de los hombres son no sé, el 40%. Pues yo busco acá el 40, pero pues yo no lo veo. Yo aquí veo una frecuencia aquí en absoluta, pero él me está haciendo o describiendo la gráfica con respecto a algo aquí en porcentual. Es lo que también yo considero que tenemos como analistas que tener mucho cuidado, y eso lo hago mucho hincapié a mis alumnos, de que lo que van a describir pues concuerde con lo que están mostrando y que sí pongan bien detallado qué es lo que quieren. Esta gráfica es una gráfica de área que yo en particular considero que para edad no es adecuada. Pero bueno, ahora sí que depende de cada gusto de cada persona. Hace tiempo trabajé en un proyecto con profesores de psicología y pues ellos hicieron el estudio de ciertos perfiles en los alumnos de la Nacional Preparatoria. Se fueron con los 9 planteles y bueno, a mí me encargaron que pues les auxiliara y les apoyara en la parte estadística. Ahí, pues bueno, hicimos la gráfica y salió que para el perfil activo, pues salían estos porcentajes y que bueno, ya yo se los presenté y les dije, ya nada más ustedes, pues hagan la parte psicológica, porque yo ahí sí no sé mucho. Y me dijeron, no, es que nosotros no queríamos que saliera esto, que no sé qué, queríamos que ver otra cosa. Bueno, ¿qué te parece esta gráfica? Esta gráfica son los mismos datos, únicamente le cambié la escala, digamos que me acerqué, hice un zoom para que se viera un poco más bien los porcentajes, cómo variaban entre las 9 preparatorias. Y eso me dijeron los compañeros psicólogos que eso es lo que querían que se viera que no todas, como en la primera gráfica, casi todo salía lo mismo y que acá ya se veía pues más la diferencia. Entonces, vuelvo a insistir, la estadística es presentar lo que tú quieras y como quieras que lo vea la persona, y no por eso se está mintiendo o se está falsificando los datos, no, simplemente es verlo y presentarlo como yo deseo que lo vean las personas. En la época del COVID hubo mucha información estadística. Aquí son algunas gráficas que presento. A mí en particular me gusta que entre más sencilla sea la gráfica, pues obvio, va a ser más entendible. Aquí podemos ver los casos confirmados en ciertas partes del mundo el 23 de noviembre del 2020. Como pueden ver, y les digo, es bueno saber la frecuencia absoluta, pero muchas veces es mejor trabajar con quién, con porcentajes. Los porcentajes son más sencillos de comprender y de ir mostrándolos en una gráfica que todavía aquí en el número en sí. Otra gráfica que también actualmente considero muy útil y que era poco conocida y que en la pandemia también se utilizó mucho fueron las famosas gráficas llamadas cartogramas o mapas. Insisto, los mapas tienen su porqué. Antes solamente los utilizaba INEGI, pero ahorita con lo de la pandemia fueron sumamente útiles y explicaron mejor pues la situación que estábamos pasando. Aquí tenemos cómo era el número de contagios en todo nuestro territorio nacional y pues vemos que efectivamente pues donde había más pues era aquí en el centro del país. Y pues de ahí ya podemos hacer un análisis estadístico de qué estaba pasando o en las principales ciudades, que es donde había más concentración, es el color más oscuro. Y sin en cambio en nuestra región
De este lado del mar, pues teníamos poco número de contagios y habría que ver qué estaba sucediendo. Y bueno, eso fue lo que hicieron los analistas, Secretaría de Salud, para determinar todo esto. Y esto, bueno, a mí se me hizo muy interesante que lo presentaran así, que es muy fácil de comprender, es muy fácil de entender, mucho más que si nos hubieran presentado una tabla por estado. A veces también hacemos abuso y bueno, igual en el COVID se quería presentar todo lo que había y meter muchas variables. La gráfica es buena, se entiende muy claramente cuáles eran los casos negativos, confirmados, sospechosos, de los que se habían hecho la prueba. Pero si se fijan en esta tabla estamos manejando dos tipos de frecuencias. Uno es el de casos que nos están dando como frecuencia absoluta y en el otro el número de casos positivos y que nos están dando en porcentajes. Estar utilizando muchas variables, pues a veces pues es muy práctico, pero otras veces como que no es tan práctico. Por ejemplo, esta línea, pues, ¿qué significa? ¿Son los sospechosos con posibilidades de resultados o qué? ¿O ya es una quién? Ya es una estimación. ¿Y de quién es estos datos y de quiénes son estos? Entonces, sí hay que tener cuidado cuando nosotros presentamos las gráficas. Las gráficas nos van a ayudar muchísimo a presentar nuestra información, pero también hay que tener cuidado. ¿Qué tanto queremos que se entienda o no se entienda? Yo considero que menos es más y, por ejemplo, en este tipo de gráficas, pues es muy sencilla. Tenemos las exportaciones, qué porcentajes son las exportaciones por producto de cierto país y sobre todo yo quiero que vean, no sé, qué frutas, qué es lo que más exporta, realmente qué frutas son las que se están exportando. Y no tengo que complicarme mucho en haciendo tablas o gráficas muy sofisticadas. Yo creo que irnos a lo más sencillo puede ser más claro para lo que yo quiero que la gente entienda. ¿Igual a qué? Aquí tengo dos polígonos de frecuencia y estamos viendo el número de contagios que había contra el número de fallecidos. Si yo quería ver qué es lo que hizo Secretaría de Salud, que había pocos fallecidos por COVID con respecto al número de contagios, pues este tipo de gráfico está bien. Pero si yo nada más quería saber cuántas muertes había por día, pues entonces habría que quitar quién, número de contagios. Y ya el polígono de fallecidos, pues quedaría. Esta gráfica también me hace interesante porque hay un día donde supuestamente no hubo ni contagios ni muertes, pero ya después se está disparando mucho. ¿Ahí qué sucedió? Es otra cosa que les comento a los alumnos. Muchas veces nos enfocamos en estadística descriptiva a sacar estadísticos, media, moda, desviación estándar, y queremos sacar todo y presentarlo y decir que hicimos un estudio estadístico pues extenso. Muchas veces pues nada más analizando una gráfica podemos sacar todo eso. Esta gráfica, ¿qué pasó ese día? Ese día, ¿por qué no hubo contagios? ¿Por qué no hubo muertes? Sería interesante saber qué pasó. Yo lo que veo por las fechas es que fue un día festivo y que por ahí alguien no trabajó y a lo mejor por eso no se contabilizaron. Pero bueno, estoy suponiendo cosas, lo cual no debe ser de estar suponiendo. Y bueno, ya que tenemos nuestras tablas y nuestras gráficas, vamos a presentarlo. Vuelvo a insistir, con mis alumnos yo les digo, sí, tu gráfica está muy bonita, pero no se entiende. ¿Acá qué me estás diciendo? Día de la semana. Pero día de la semana yo lo entiendo como lunes, martes, miércoles. Yo no puedo considerar
que es algo de frecuencia. Acá me estás manejando una K. ¿Qué es esa K? Me estás diciendo que es ingreso de mes, género. Pero ¿quiénes son los hombres y quiénes son las mujeres? Bueno, a lo mejor si ustedes alcanzan a ver, aquí dice femenino, pero con letras pues demasiado opacas con los colores. Y bueno, ¿qué significa tu tabla, tu gráfica? Bueno, yo no la entiendo en particular. ¿Qué me estás queriendo decir con este tipo de gráfica? En la de abajo, aquí tenemos una tabla, pero si se fijan, pues el alumno no puso nada de qué se estaba tratando. Es lo que les digo, si no les pones títulos, qué es cada categoría, pues la verdad no voy a entender qué es lo que tú me quieres presentar con esta tabla, qué información me vas a dar con esta tabla. Entonces, hay que ser cuidadosos en todos los pequeños detalles. Es lo que siempre he hecho hincapié. Y bueno, acá como pueden ver, esta gráfica pues está publicada y es algo de que lo que no se debe de hacer. Otra cosa que no se debe de hacer, presentar la información, es lo que les digo. Tratamos de quedar bien en el sentido de que hice muchas tablas, hice muchas gráficas, saqué estadísticos y bla, 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 y lo quiero presentar, pero ¿qué queda? Pues queda algo que a lo mejor por querer meter tanta información, pues es poco entendible, es poco práctico y mejor me voy a algo muy sencillo. Aquí esta persona pues quiso abarcar mucho, usó muchos filtros, puso muchas gráficas. Esta es una gráfica, por acá tenemos otra de burbujas, aquí hay otra, por aquí hay otra que es también mapas. Esta de acá también es una gráfica, aunque se vea como tabla. Y bueno, los filtros pues son estos de acá, estos de acá, pero la información quiso abarcar mucho y la verdad pues sí saturó mucho pues la hoja. Yo creo que hubiera hecho nada más 2 gráficas y presentarlas bien. A comparación de este otro trabajo, en donde que tenemos sencillo, claro y demás. Bueno, a mí se me hizo muy sencillo. ¿Por qué? Porque está presentando información de una estación meteorológica, PEMBU, para ver las relaciones entre contaminantes. Y en particular, esta gráfica que he visto que muchos están utilizando, que es la gráfica de áreas, acá sí tiene sentido. Yo le veo más sentido acá, que son los contaminantes en las estaciones de monitoreo, que todavía en edad, que es lo que presenté anteriormente. Eso es lo que yo veo. Aquí sí tiene mucho sentido este tipo de gráficas y hay que ver cuándo conviene una gráfica y cuándo conviene otra gráfica. Y bueno, ya propiamente en análisis de la información, ahí que tenemos en análisis de la información, como les digo, dependiendo de nuestra investigación, queremos llegar hasta algo descriptivo o hasta algo inferencial. En análisis de la información, pues les comento, cuando estamos hablando de una sola variable, pues a lo mejor sí podemos sacar solamente algo descriptivo y algo de estadísticos como moda, media, desviaciones estándar, varianzas, cuartiles, a lo mejor hasta deciles, y nada más. Si ya tenemos 2 o más variables, pues sí ya podemos hacer un poquito de más descriptivo y inclusive llegar a hacer algo inferencial. A lo mejor con una variable podemos, y si tenemos 2 o 3 muestras, podemos hacer pruebas de hipótesis. Ahí tenemos las pruebas de hipótesis paramétricas y las pruebas de hipótesis no paramétricas. Esto básicamente pues lo ocupan mucho más
de las áreas exactas como biología, a lo mejor algún médico, alguien de química, etcétera. Dentro del análisis de regresión, yo veo que hay un uso desmedido en la regresión lineal. Todo lo quieren linealizar y pues no todo se puede linealizar, solamente hay algunas cosas. En este ejemplo que tenemos aquí del cuarteto de Anscombe, tenemos 4 conjuntos de datos. Tenemos a las variables X y a las variables Y. En particular, ¿qué se tiene? Que la media de todas las variables X es de 9 para todas. Las de Y es la media de 7.5. Análogamente, sus varianzas en todas es la misma. Aquí lo único que yo veo que hacen la mayoría, ya que tienen 2 variables, hacen el coeficiente de correlación, ven que es algo muy cercano a 1 y dicen, se puede linealizar y voy a calcular la línea de regresión lineal. Ahí la tenemos. Para los 4 conjuntos de datos es lo mismo. Tenemos que la línea de regresión lineal que mejor se ajusta a este 4 conjuntos de datos es 3 más 1/2 de X. Pero ¿qué sucede? Si nosotros sacamos el diagrama de dispersión, pues vemos que el conjunto de datos se comportan de esta manera. En el primer conjunto de datos, vemos que efectivamente, pues sí, se podría poner una línea de regresión. Que los datos sí efectivamente se están ajustando a una línea de regresión. Pero en el segundo conjunto de datos, pues ya el diagrama de dispersión me dice, creo que no es una línea. A lo mejor ya es algo parabólico. Ya es algo cuadrático. Y pues ya regresión lineal, aunque tú digas que se puede linealizar y puedas sacar la línea, pues ya gráficamente estamos viendo que no. El tercer conjunto de datos, tenemos que efectivamente también se puede ajustar a una línea recta, pero hay un dato que sobresale de los demás, que no sigue la misma tendencia. Ese tipo de datos se llaman atípicos. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, pues como les digo a los alumnos, es interesante saber qué salió ahí, por qué salió eso. Porque si iba una tendencia lineal con la misma pendiente, a simple vista se ve así, ¿por qué alguien se disparó? ¿Por qué un día se disparó el dato? Un ejemplo de ello, pues se les digo, cuando se caen las redes sociales, Facebook, Instagram y demás, ¿qué sucede? Pues sus acciones en la bolsa de valores, pues desciende mucho. O algo fuera de lo común hace que pues que suban. Digo, ese tipo de detalles, pues es interesante analizarlos en una gráfica. Y bueno, ya ustedes como analistas, pues ya determinan si quieren hacer la regresión lineal con este dato, incluyéndolo, o mejor lo quitan. Si lo quitan, bueno, justifican por qué lo están quitando y entonces la línea recta pues nos va a salir diferente. Ya va a tener otra pendiente y otra ordenada. Y finalmente el cuarto grupo que tenemos. En el cuarto grupo de datos, pues obviamente se ve que es una línea recta, pero ya ahí no es una línea recta inclinada, hay una recta vertical. Y nuevamente tenemos un dato que no se comportó como los demás. ¿Qué sucedió? Pues otra vez, analizar qué está sucediendo, qué está pasando. En términos de regresión lineal, bueno, yo me gusta jugar así como en estos 4 ejemplos, jugar con los datos y ver que efectivamente el coeficiente de correlación es muy alto, muy cercano a 1. Y ya hacemos el modelo, pero luego cuando lo interpretamos, pues salen cosas pues medio ilógicas. Y le digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando?
pues es que muchas veces estamos haciendo omisión a las consideraciones básicas o a los supuestos que debe de tener el análisis de regresión. Yo he hecho mucho hincapié en varios eventos de que todos los profesores, con el debido respeto, quieren hacer algo lineal. Pues de poder hacerlo se puede hacer, pero muchas veces estamos violando todos estos supuestos que los pongo acá. Yo a un niño de bachillerato no le puedo hablar de esperanza matemática condicional porque pues hasta ese momento, cuando vemos la unidad 1, no sabemos nada de quién, de probabilidad. Entonces, pues no puedo explicarles qué es una distribución normal si todavía no lo hemos visto. Pero sí les comento que el modelo de regresión lineal es muy útil para ciertos casos, más el simple que es el que se ve, pero que hay unos supuestos que no los estamos considerando y que se deben de considerar porque si no, luego el modelo pues falla y es a donde dicen, la probabilidad falló, la probabilidad no es exacta, la probabilidad miente, etc., etc. No, no es que se esté mintiendo, es que se está haciendo omisión de muchas cosas. Entre los supuestos de la regresión lineal, múltiple y simple, tenemos que la variable independiente X es una variable aleatoria. Es una variable aleatoria, o sea, es una función que va de un espacio muestral a números reales, porque luego también confundimos variable aleatoria con variable estadística, cosa que son muy distintas. Y tenemos que tener ahí también detalles. Yo he visto, y eso lo traen también libros de McGraw-Hill, de Pearson, etcétera, que utilizan al año 2020, 21, 24, 2000, etcétera, como una variable X. Esa no es una variable aleatoria. Para empezar, no es una variable numérica. Entonces, yo no puedo hacer regresión con algo que no es numérico, y mucho menos con algo que no es una variable aleatoria. Entonces, ese es un problema que está inclusive en los libros y que pues yo la verdad no estoy de acuerdo que pongan eso para que se lleve ya en la práctica. Siguiente, dice, para cada valor X existe un número de valores Y, los cuales se distribuyen en forma normal. En forma normal, de algún modo, aquí estamos hablando de la normalidad. Vuelvo a insistir, a un niño de bachillerato no le puedo decir que se distribuyen en forma normal, puesto que todavía no vemos probabilidad y no saben ni qué es una variable aleatoria, pues menos una distribución. El siguiente supuesto dice que todas las medias de las distribuciones normales de los valores Y se encuentran en la recta de regresión. Ahí lo pueden ver en el dibujito. Y me dice que la esperanza de Y dado X, pues es de la forma B0 más B1 por X, donde B0 pues es donde la línea recta va cortada al eje de las Y y B1 va a ser la pendiente. Las desviaciones estándares que se espera de las Y debe ser sigma y deben ser para todos iguales. Los valores de Y son estadísticamente independientes. Y el error que se comete al estar estimando una línea de regresión y hacer que los puntitos, digamos, ajusten esa línea de regresión, como lo vimos anteriormente, pues se denotan con epsilon y van a tener media cero y varianza sigma cuadrada. Entonces, todos estos pequeños supuestos yo veo que la mayoría de las personas no los toma en cuenta y por eso luego, pues el modelo que tenemos y que aunque salga bien y que veamos que gráficamente sí se ajusta la línea recta, al momento de analizarlo, porque es lo que yo les pido a mis alumnos, ya tenemos la línea, ahora analízamela. ¿Qué significa la pendiente? ¿Qué significa la ordenada al origen? Analízalo y dime qué significa que la línea se prolongue hasta el infinito o no se prolongue. Más si estoy hablando de edades, pues un ser humano no puede tener una edad hasta el infinito. Tampoco, si estoy hablando de estaturas, tampoco puede tener una
estatura de más de 2 metros. Entonces, pues, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Que uno, nos estamos violando los supuestos, que a lo mejor es algo no linealizable, o simplemente es linealizable, pero para un intervalo de ¿qué? De X, no para todas. Volviendo un poco a lo de la pandemia, como les dije, pues hubo mucha información estadística. Ahí tenemos el porcentaje de cambio semanal de casos acumulados estimados y ahí se ve pues claramente que la tendencia pues sea a la baja y ahí tenían una tendencia exponencial. Es lo que les digo, no todo tiene que ser en línea recta. Hay otros modelos que pueden ser como regresión exponencial, logarítmica, etcétera, cuadrática, etc., etc. No todo tiene que ser linealizable. A nivel bachillerato, sí, es lo más sencillo. Sí, hay que ver regresión lineal simple, pero cuidando y decir que no siempre se va a poder utilizar ese modelo. Y finalmente, los paquetes estadísticos nos permiten hacer muchos modelos. El modelo lineal general, los modelos lineales generalizados, modelos mixtos. Dentro de la regresión, pues tenemos los lineales los lineales 100%. Ya hablamos un poco de regresión curvilínea. Y acá algo bien importante, la regresión logística. Básicamente todos los modelos de regresión son para variables ¿quiénes? Numéricas, pero muy poco se puede trabajar con las variables categóricas. Un médico, pues yo en particular veo que sí trabaja con muchas variables categóricas, tipos de enfermedades, causas de enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él podría hacer una regresión logística binaria o multinomial. Cuidado, en este tipo de regresión logística no nos va a dar propiamente un número como Y, como en la lineal. Acá lo que nos da la regresión logística nos da una probabilidad, nos da la probabilidad de algo, de lo cual estamos tratando. Y nuevamente, tener mucho cuidado con las bases de datos. Acá, como les decía, el sexo se está manejando como unos y dos. Si yo no me percato de que son en sí códigos y no propiamente números, pues el programa yo le puedo decir que haga una regresión lineal de sexo con, no sé, número de hijos. Pero ¿qué significa sexo? Ahora sí que estadísticamente hablando, en una regresión lineal, pues como les digo a los chicos, saquen el promedio y el promedio les va a dar 1.5. ¿Qué significa que el promedio sea sexo? No tiene sentido. Entonces, ¿qué significa hacer una regresión lineal con sexo y número de hijos? Ahí cuidado con las bases de datos. Digo, nosotros las podemos poner códigos, pero sí tener mucho cuidado cómo manejarlos. ¿Realmente el 1 y el 2 es un código o realmente es el 1, el número 1 o el número 2? Que aquí el número de hijos, pues sí, es claramente que es una variable numérica. Eso se los cuento porque hace tiempo participé nuevamente en un examen profesional y la chica que presentaba nos decía que ella trabajó con un modelo, creo que era, no me acuerdo si el log lineal o era el log normal, creo que era el log normal. Ella trabaja en una compañía de seguros y nos decía que para calcular la prima utilizó ese modelo y que utilizó la variable sexo y la variable de siniestros. Y pues todos los sinodales, pues así como que estábamos pues espantados porque decíamos, ¿cómo es que lo sacó? Y por más que le decíamos, ¿cómo lo sacaste? ¿Qué interpretación te da? Pues ella nos decía, es que para mujeres los siniestros van a ser estos y tienen una prima de tal y demás, y para los hombres pues se va a calcular esta prima y demás. Pero pues sí, le hacíamos entender que pues de poder, el programa se lo dejó hacer, pero en sí no tenía sentido porque sexo era una variable categórica, no numérica.
Los programas, este que están viendo aquí es SPS. Aquí, poquito. Aquí vamos a poner la variable y este programa en particular ya nos permite definir, aunque pongamos números, definir las variables como categóricas o como numéricas. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Y finalmente, bueno, de los modelos lineales generalizados, pues tenemos varios. Aquí no me salió, pues lo que no tenía una base de datos con números. Y también podemos ver ecuaciones de estimación generalizadas, para que vean que pues no solamente está lo lineal, sino que hay otro tipo de cosas que podemos hacer. Y bueno, también están las pruebas no paramétricas, que les vuelvo a insistir, no es lo mismo una estadística que va a ser un biólogo a algo estadístico que va a ser un economista o a lo mejor un abogado. Y bueno, también existen las pruebas de hipótesis, que esas las ocupan, yo veo muchísimo, los biólogos y los químicos. Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Ay, pues muchas gracias, Isabel, qué interesante. Y como todo, lo importante es entender qué están haciendo los chavos, ¿no? Están muy acostumbrados a, dame las fórmulas, las uso y ya. Pero ¿qué están haciendo? O sea, ¿para qué? O sea, qué interesante. Muchas gracias. Gracias, Isabel. No sé si hay algún comentario en el chat. Te dan las gracias. El profesor Emilio, el profesor José Chávez, la profesora Fiorella, no sé si hay algún... Ah, como el profesor Moisés, adelante. Gracias, buenas tardes. Quiero preguntarle a la maestra si nos puede explicar un poquito qué tipo de análisis hizo el autor de la tesis que quedó en segundo lugar en una premiación, creo que de una aseguradora, algo así nos había dicho, pero que nada más contaba con 5 datos. ¿Qué tipo de análisis hizo con esos 5 datos? Esta persona trabaja en seguros y como les comento, tenía 26, perdón, personas aseguradas, pero de esas nada más hubo cinco siniestros. Siniestros. Entonces él empezó a jugar un poco con simulaciones y simuló para esas 26 personas, pues nada más los 5 siniestros. Y de ahí calculó la prima que se les iba a cobrar. Básicamente eso es lo que él hizo. Entonces su análisis era exclusivamente para dar una respuesta a esos 5 casos, pero no lo Sí. podría generalizar para otras situaciones. Lo que pasa es que era un tipo de seguro, ya no recuerdo de qué tipo de seguro era, pero pues nada más para ese tipo de seguro. De acuerdo a lo que cada quien había contratado, me Ajá. imagino, ¿no? Sí, sí, porque es lo que siempre comentamos. Vamos a tener, entre más tengamos, bueno, por ejemplo, el que trabaja con siniestros, entre más siniestros, por ejemplo, de autos, entre más siniestros tengamos, pues más puedo calcular la prima que les voy a cobrar. Pero muchas veces, pues no tenemos información de todos los siniestros que hay. Por ejemplo, en cuanto, bueno, ustedes sabrán mejor que yo, entre seguro de autos. En cuanto a responsabilidad civil, pues para todos es lo mismo. Para todos los autos, pues es la misma responsabilidad civil. Pero para ciertas cosas no es lo mismo. Y no es lo mismo tener un seguro TIDA, que hay varios en la ciudad, a tener, no sé, un Tesla. Un Tesla, pues ¿cuántos hay en la ciudad? Hay pocos. Yo lo que quiero que veamos es que el Tesla, pues va a ser una prima, pero vamos a tener, no sé, información nada más, o nuestra población va a ser de 100 contra TIDA, que a lo mejor hablamos de miles. Y entonces ahí, estadísticamente, pues nada más voy a trabajar con los 100 para lo Tesla y a lo mejor para los miles, pues sí voy a tener más información. Sí, muchas gracias. Gracias. En el chat siguen dando las gracias.
Gabriel da las gracias, la maestra Silvia dice que muchas gracias, Pati dice muchas gracias. El profesor Roberto dice, excelente plática, fue muy clara la explicación de las ideas presentadas. Muchas gracias. Y como siempre, con ejemplos, creo que es la mejor forma de verlo, como nos decías ahorita del TIDA y del Tesla, o sea, diste muchísimos ejemplos y eso hizo muy, muy clara tu presentación. Muchas gracias. Gracias. Este, eh, no sé quién es Xiaomi. Adelante. Soy yo, Gabriela. Es que tengo problemas con la conexión. Ah, ok, Es- ok. Adelante, Gaby. no puede cambiar el nombre de queda. No te Una preocupes. disculpa, me sacó y me sacó. No sé, yo quiero hacer una pregunta. No pude escuchar lo último, pero me interesa el caso que dijo de que con 5 datos la persona pudo dar este, una buena estadística, bueno, decir Análisis. algo bueno de la estadística, pero a mí me gustaría que si me pudiera dar algunas referencias con respecto a eso. ¿Cómo saber que esos datos son representativos? ¿Sí? Que no es necesario tener una gran cantidad de datos o de información para que yo tenga una muestra representativa, que me arroje la información que yo estoy buscando de acuerdo a lo que yo estoy trabajando. Esa es la pregunta. No sé si pudiera recomendarme alguna bibliografía. En particular, eso ya es, digamos, muestreo con muestra, así que valga la redundancia, con muestras pequeñas. Es una parte de la estadística donde se utiliza esto de muestras pequeñas. Es una parte, le digo, cuando no tenemos la suficiente información para trabajar con muestras de numerosos datos. Eso es. Y sí, se la comparto. Si quieren, después se la mando a la maestra Leti para que Ah, ustedes, bueno, para que se las haga llegar. yo sí le agradecería mucho, porque tengo un pequeño problema con eso. Tengo una cantidad de datos muy pequeña, creo que llego a máximo 10. Y bueno, sí me gustaría saber eso, si son representativos, si yo puedo concluir lo que pienso o que no es suficiente. Pero ese creo que es una situación que me estoy enfrentando ahorita. Y bueno, su plática me vino ahora sí, como dicen, como anillo al dedo. Como anillo al dedo. Gracias. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que siempre nos dicen grandes datos, gran cantidad de datos. Pero les vuelvo a insistir, ya en la práctica, la verdad, muchas veces no tenemos la gran cantidad de datos, tenemos pocos datos. Les decía, los automóviles, aunque yo quiera tener miles de datos para hacer mejor un análisis y cobrar una prima de seguro en los automóviles Tesla, pues no tengo muchos autos que circulen de esa marca, de esa compañía aquí en la Ciudad de México. A diferencia, no sé, de un Versa, de un Tida o de otro auto, que sí hay varios en la Ciudad de México. Entonces, es lo que les digo bueno, yo al menos en mis clases es lo que les digo a los alumnos. Tampoco nos preocupemos por tener miles de datos, pero si esos miles de datos que yo hago, por ejemplo, en sus encuestas, les digo, la gente les está mintiendo, pues entonces, ¿qué caso tiene? Mejor me quedo con los 100 datos donde las personas sí me contestaron verdaderamente. Le digo, porque hay técnicas para depurar. Una de ellas, pues ya les comenté, en los cuestionarios es poner la pregunta 2 veces, pero de diferente manera, algo así como un examen psicométrico. Un examen psicométrico nos preguntan a veces hasta 3 veces lo mismo, pero de diferente manera. ¿Para qué? Para detectar si la persona está mintiendo o está diciendo la verdad. Pero sí, con todo gusto, le comparto la información con la maestra Leti. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Pues te siguen dando las gracias. El profesor Moisés dice que muchas gracias, manda saludos. Gracias y felicidades. No sé si hay algún otro comentario.
Parece ser que no. Pues muchas gracias, fue de verdad muy clara la presentación. Muchísimas gracias, profesora Isabel. Y la próxima reunión es el 18 de abril. El profesor Gabriel Gutiérrez y Rosario Santillán van a dar una aplicación de geometría en campos finitos. Entonces nos vemos el 18 de abril. Muchas gracias a todos, que tengan bonita tarde, Gracias. que hayan tenido lindas vacaciones todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Dejo de gracias. grabar. Muchas gracias.